antes sí puedo mantener a mi familia, como para ser financista de alguien más. No tengo tiempo como para andar metido en ese tipo de cosas. En aquellas calles controladas por el terror, donde cada cobro de la renta podía significar el costo de una vida, donde el miedo y el dinero corrían por las mismas venas, surgió uno de los cerebros más calculadores y peligrosos de la Mara Salvatrucha. Que Marvin Adalí Ramos Quintanilla, alias Pigua, laboró en la alcaldía de Ilopango durante el periodo de la tregua. La fiscalía confirmó que Quintanilla fue uno de los favorecidos durante la tregua, al ser uno de los 30 reos trasladados en marzo de 2012 del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca hacia el de Ciudad Barrios. Posteriormente, al salir de la cárcel, obtuvo permiso para portar armas de fuego y a través de un testaferro tenía varios carros de lujo a nombre de Jonathan Barrera Hernández, quien era mecánico. Un sujeto que convirtió la delincuencia en su profesión para controlar territorios enteros. Bastaba con su capacidad para mover, según las autoridades, millones de dólares en extorsiones para financiar armas y mantener viva la maquinaria criminal de la pandilla más temida del país. Detrás de una fachada de supuesto pastor, se dice que incluso hasta predicaba, mientras detrás del telón manejaba en secreto la economía completa de la MS-13. Su nombre, Marvin Adalí Ramos Quintanilla, alias El Pigua. Originario de Ilopango, El Pigua se unió a las pandillas siendo apenas un adolescente, como muchos jóvenes arrastrados por la violencia de allá de la década de los 90. Pertenecía a una clica local conocida como Criminal, donde rápidamente ganó respeto por su astucia y la frialdad con la que operaba. Así, para el año 99, El Pigua y su cómplice Santos Guardado Alemán cometieron un asalto violento armado, pero en su intento de escape, el hijo de la víctima inició una persecución junto a varios agentes de la policía. Durante ese escape, El Pigua y su acompañante abrieron fuego contra los policías, incluso lanzaron 3 granadas de fragmentación. Entonces, para junio del año 2000, fue condenado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, además de robo agravado. Pigua recibió una condena de 15 años de prisión, pero no las cumpliría, obviamente. Fue enviado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatras, donde comenzó su largo ascenso dentro de la estructura nacional de la MS. Entonces vino su oportunidad de oro, marzo 2012. El gobierno salvadoreño de Mauricio Funes, del FMLN, iniciaba la tregua entre las pandillas, daba todo el apoyo necesario. Aquel acuerdo secreto que buscaba reducir los homicidios, trasladando a líderes pandilleros a prisiones de menor seguridad porque les daba privilegios. Y esto abría paso a una mejor comunicación e incluso salir de prisión. El Pigua, con esa condena en prisión, ya estaba con la ranfla nacional. Fue uno de los cabecillas directamente beneficiado. En el 2012 fue trasladado a un penal de menor rigidez, Ciudad Barrios, lo que facilitó su contacto con la estructura externa de las pandillas. Y así, para octubre del año 2013, de manera muy anticipada, recuperó su libertad, es decir, no cumplió la pena total. Y eso, pues no era nada sorprendente porque en medio de la tregua se dio tantas ilegalidades que, pues eso no era algo que sorprendiera a la gente. Una vez en la calle, no regresó como un pandillero común. Su astucia y su experiencia lo convirtieron en un eslabón clave para la MS-13 ya en las calles. Se posicionó como uno de los principales administradores financieros de la pandilla a nivel nacional. Se le atribuye haber recibido y manejado hasta 25 millones de dólares. Esto principalmente en el periodo de la tregua con el gobierno de Funes. Desde esa posición estratégica, coordinaba la recaudación masiva de la renta, la compra de armas en el exterior, principalmente en Guatemala y México, y toda la logística de la tregua con la ranfla nacional, los máximos líderes, así consolidándose como uno de los cerebros más influyentes de esta pandilla en la etapa más corporativa y cuando estuvo vinculada al gobierno de Funes. Estando en plena libertad en las calles, de manera ilegal obviamente, Marvin Adalí Ramos comenzó a construir una imagen pública intachable. Se integró a la Red Nacional de Pastores y Líderes para el Desarrollo de El Salvador, Torre Fuerte, una organización evangélica fundada allá por el 2004. Allí pues se metió un año a cursar teología y para el 2015 comenzó a presentarse como capellán mayor. La red le otorgó una credencial oficial que lo acreditaba como capellán pastoral. Según las autoridades, esta credencial la utilizó para solicitar y obtener permisos especiales en la dirección de centros penales.
Pero su verdadero objetivo era ese: ocultar su rostro pandillero y usar esa credencial para tener contacto con el resto de líderes pandilleros. De esta manera, ser un mensajero confiable para coordinar todas las actividades delictivas de sus compañeros. Y así, con credencial en mano, el Pigua se presentaba como un hombre transformado. Se congregaba regularmente en iglesias, predicaba sermones, mantenía impecable su disfraz de religioso y hasta donó algunos bienes, como por ejemplo un autobús a comunidades y a iglesias que lo necesitaban. Y su imagen como supuesto pastor arrepentido le permitió ganarse la confianza de vecinos, feligreses, quienes lo describían como, en efecto, un expandillero. Y todos decían que pues había dejado atrás su vida criminal, pero como todo el mundo sabe, no se puede dejar de ser pandillero. Sin embargo, la fiscalía destapó todo eso y aseguró que solamente era una fachada muy bien construida, bien calculada. Pigua usaba las visitas pastorales a las cárceles para reunirse o mandar mensajes con los cabecillas, coordinar las extorsiones, distribuir los recursos y fortalecer la estructura financiera de la Mara. La red Torrefuerte más tarde aclaró que supuestamente él nunca tuvo permitido ingresar a los centros penitenciarios, pero él seguía cumpliendo su rol dentro de la pandilla como administrador de los fondos. Pero claro que sí anduvo en los penales. A pesar de su ficha de líder pandillero, en la tregua del gobierno de Mauricio Funes, obviamente se le validó su carnet de supuesto pastor, pero sabían que era para reunirse y coordinar con la Ranfla Nacional, que eso es de sobra conocido. Y durante la campaña presidencial del 2014, cuando Norman Quijano era el candidato del Partido Arena, se llevó a cabo una reunión clave con unos supuestos líderes religiosos. Entre ellos estaba Marvin Adalí Ramos Quintanilla, alias El Pigua. Obviamente él, ante el público y en cualquier lugar, se presentaba como un pastor. Según testimonios de testigos criteriados posteriores en los tribunales, declaraciones públicas, como el mismísimo expresidente de la ANEP, Luis Cardenal, Quijano se reunió con líderes pandilleros, incluido El Pigua, y muchos otros que seguramente también se disfrazaban de pastores. Quijano siempre defendió que se trataba solo de encuentros con religiosos y que si había pandilleros eran rehabilitados, y que lo había hecho por su campaña para ofrecer oportunidades, rehabilitación y muchas cosas. Sin embargo, las investigaciones y muchos otros testigos señalaron que en esa y en muchas reuniones más siempre se negoció apoyo electoral en primera instancia y que las pandillas a cambio obtendrían dinero y beneficios y planes de desarrollo de un posible gobierno en sus comunidades. Entonces aquel líder pandillero, El Pigua, como uno de los principales que manejaba todos esos fondos, habría jugado un rol clave en la recepción y distribución del dinero que las pandillas recibieron durante el proceso de la tregua de Funes y de los partidos de la campaña en el 2014, que fueron cientos de miles de dólares. Así, una vez consolidado como un cerebro administrador financiero de la pandilla, El Pigua no se conformó con mantener aquel status quo. Según la fiscalía, impulsó activamente la idea de organizar una segunda tregua entre las pandillas, buscando mayores beneficios para ellos, obviamente. Y siempre ofrecían reducir los homicidios y pedían que se redujera también la presión policial, esto en un eventual gobierno de Norman Quijano. Y claro que él accedía a todas esas peticiones y de ahí que se derivaban todas esas reuniones. Al Pigua y a su pandilla le parecía muy atractivo aquellos planes de Quijano que hablaba de millones para las comunidades de los pandilleros. Pero cuando todo eso se destapó, Quijano obviamente presentó aquel encuentro como una supuesta conversación y oración con pastores y líderes comunitarios para promover, decía él, la reinserción. Pero las evidencias fueron contundentes y claras. Se hablaba específicamente de hacer un derrame de mucho dinero en las comunidades controladas por las pandillas. Norman Quijano lo sabía, que El Pigua participaba como representante de las finanzas de la MS-13. Ambas partes tenían claras sus pretensiones políticas. Quijano buscaba votos para levantarse y ganar la segunda vuelta, y necesitaba tranquilidad en las calles también. Y El Pigua pretendía obtener mucho dinero y concesiones secretas para fortalecer la estructura de su pandilla. Su doble rol como falso pastor le permitía estar en esa mesa de negociaciones mucho más fácil, convirtiéndolo en uno de los enlaces más peligrosos entre el mundo político y el crimen organizado de ese momento. Pero al romperse todas estas negociaciones, tiempo después comenzaron filtraciones contra los políticos y la fiscalía inició nuevas investigaciones. Esto para julio de 2016. Luego de intervenciones telefónicas, análisis financieros, las autoridades salvadoreñas lanzaron la Operación Jaque.
uno de los golpes más duros contra las estructuras económicas de la MS. En un mega operativo simultáneo, más de 70 personas fueron capturadas, entre ellas Marvin Adalí Ramos, alias El Pigua. Fue detenido en su casa. Cuando lo presentaron a los medios, vestía una camisa formal, siempre tratando de vender su perfil como supuesto pastor, pero ya no podía ocultar su verdadero rol. Más que un testaferro, era un administrador de dinero ilícito. La fiscalía lo acusó de ser el principal cerebro financiero de esa pandilla, administrar todo el dinero que les ingresaba y echar a andar mecanismos de lavado de dinero a través de negocios legales, moteles, líneas de autobuses, car wash y muchos otros negocios que manejaba con otras personas. Y todo esto lo hacían para reforzar su pandilla. El objetivo de ellos era tener un comando de élite muy bien entrenado y muy bien armado. Se decía que iban a ser no menos de 500 pandilleros. Antes y puedo mantener a mi familia, como para ser financista de alguien más. No tengo tiempo como para andar metido en ese tipo de cosas. Y ese iba a ser su grupo de choque para terminar gobernando el país. Pero además se le señaló de haber recibido y distribuido parte de los fondos de la tregua con el gobierno de Funes y de intentar negociar esa nueva tregua con Quijano durante la campaña. Su captura simbolizó el fin de un doble rol. Esperando en Dios siempre que se aclaren las cosas. Creo de que la señora jueza es una mujer muy sabia. Creo que a ella Dios es quien la guía. No es una mujer que toma decisiones a la carrera y esas personas valen mucho. Yo sé que Dios la va a bendecir mucho. Eso es lo único que le puedo decir. Muchas gracias. Aquel falso pastor que predicaba en los púlpitos mientras dirigía la maquinaria de dinero de la pandilla. Así terminó la ambiciosa doble vida de El Pigua. Aquel peligroso marero que se había especializado en las finanzas de la MS, el sujeto que se sentó cara a cara con el candidato presidencial Norman Quijano en nombre de su pandilla para negociar poder, dinero, votos. Pero a ese momento vio cómo su elaborado disfraz de falso pastor se desmoronaba por completo. El falso capellán que predicaba con la Biblia, que siempre andaba vestido de religioso, mientras con la otra administraba el dinero que costaba sangre en las calles, terminó regresando a prisión. Sus sueños de fortalecer la pandilla y una segunda tregua, de tener más poder y de seguir manipulando el sistema desde las sombras, se cortó de raíz. Al final, ni los sermones, ni la credencial de pastor, ni las sonrisas públicas pudieron salvarlo. Así, con la verdad revelada, tuvo que regresar a prisión. Concluyó la falsa historia del pastor que había montado El Pigua. El mismo hombre que negoció con candidatos presidenciales y que movió todo ese montón de dinero en negocios, testaferros y otros perfiles, que se disfrazó también y construyó su personaje incluso con credencial de pastor, se enfrentaba a una nueva realidad implacable. Y posteriormente, con otro cambio de gobierno, nuevas reformas y el endurecimiento de un sistema penitenciario, probablemente jamás volverá a la calle. Podrá mostrar su carnet de falso pastor cuantas veces quiera, pero ni Dios ni las autoridades le van a creer esta vez. Y así, pues seguramente El Pigua en estas fechas ya estará en el Secot. Pero bueno, saque su conclusión, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre los videos, el contenido. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Chao.